Mario, un gusto tenerte por acá. Quiero empezar preguntándote algo importante, bueno, a los dos. ¿Cuál es la importancia de que exista el Día Internacional en memoria de las víctimas, bueno, de conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto? ¿Cuál es el valor cuando tenemos Yom HaShoah, cuando ya tenemos otro, digamos, y que se haga este día? El valor radica justamente para el mundo y no para nosotros. Nosotros tenemos nuestro día, que es Yom HaShoah, el Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas y los Mártires y el Heroísmo. Y tenemos nuestro día. También solemos conmemorar en la mayoría de las comunidades la Kristallnacht. Yo para ese evento estuve en México en noviembre del año pasado también. Y además hay todo tipo de fechas, porque cada comunidad conmemora su fecha. Por ejemplo, el 10 de marzo estamos conmemorando el 80º aniversario de la salvación, el rescate de los judíos de Bulgaria. Claro. O sea, hay muchísimas fechas. La importancia es para el mundo y no para nosotros, que el mundo reconoce el Holocausto como el mega genocidio del siglo XX y como un evento que no le pertenece únicamente al pueblo judío, sino a la humanidad. O sea, ver el Holocausto en una perspectiva universal y no únicamente la perspectiva judía. Por eso son crímenes de lesa humanidad. ¿Qué significa de lesa humanidad? Que la humanidad fue la víctima. Oye, Mario, pero no es quitarle un poco, como muchos dirían, el que sea un holocausto universal. Esto, no es quitarle un poco el sentido que era una persecución tremenda hacia el pueblo judío en especial, al hacerlo universal, quitarle ese sentido que era antisemitismo a su máxima expresión. Es que no fue únicamente contra los judíos. Quizás los judíos fue la víctima primordial, la principal, sí. Y por eso tenemos que utilizar la famosa frase del Premio Nobel de la Paz, Elie Wiesel, en su famosa frase que dice: no todas las víctimas fueron judíos, pero todos los judíos fueron víctimas. Claro. Pero hubo muchas otras minorías perseguidas. Y por eso tiene que verse el Holocausto en el contexto de la Segunda Guerra Mundial como un evento universal. Porque si es un evento judío, pues que lo enseñen los judíos en sus colegios con la Lérate. Sí. Pero si es un evento universal, pues debe enseñarse en toda institución educativa en el mundo, porque hay un mensaje universal, pluralista, que les atañe a todos como seres humanos. Yo iba a agregar algo. ¿Se puede? ¡Claro! Yo siento que lo que más nos enseñó la Segunda Guerra Mundial es cómo puede dejarse llevar alguien por intereses políticos y económicos. Porque mucha gente siguió a Hitler por la cuestión económica. ¿Qué me importa? Bueno, yo tengo ya una tiendita. Creo que no ha habido en el mundo una injusticia más grande. Ahora, cuando alguien me dice que hay un Dios y que permite esas cosas, que ese Dios lo consuele, porque yo le echo la culpa de todo. Y encima un Dios todopoderoso. El ser humano creó a Dios y no Dios al ser humano. El rabino Lau, a esa pregunta, exactamente a esta pregunta, la pregunta ¿dónde estuvo Dios en el Holocausto?, responde una respuesta interesante, siendo el rabino mayor de Israel, el presidente de Yad Vashem, diciendo: la pregunta no es dónde estuvo Dios, la pregunta es dónde estuvo el ser humano. Bueno, eso es muy claro, pero es darle la vuelta a la pregunta de dónde quedó Dios, o sea, muy brillante. Oye, pero ahorita regresamos a esa parte del ser humano, de Dios. Estamos sobre la conmemoración. Mario, se dice, y lo dice muy claro lo estableció la ONU, lo cual es curioso, porque no se ha especializado en ser muy pro judío, pro Israel, o sea, todo esto, pero le puso muy claro: víctimas del Holocausto. Pudo haber puesto conmemoración o en recuerdo de todas las víctimas y muertos en la Segunda Guerra Mundial. Murieron muchos más en la guerra que en lo que es el Holocausto. Hay que separar muy claro, primero, el Holocausto de la guerra como tal, y dos, cuál es el valor de que diga Holocausto y no diga la Segunda Guerra Mundial.
Sí, pues, técnicamente murieron cerca de 60 millones en la Segunda Guerra Mundial, pero la diferencia es en por qué murieron y en qué forma murieron. Esta fue una persecución sistemática, planificada, organizada y ejecutada por el régimen nazi. Y aquí radica la diferencia. La cabeza. Y era contra todos los judíos hasta el último, donde sea que esté. Y aquí radica la diferencia, y por eso está esa diferenciación con los otros. Los otros murieron en la guerra, en circunstancias de guerra, no que sea bueno, en las circunstancias de guerra. Y otros fueron asesinados sistemáticamente, como dije, planificados y ejecutados por el Estado. Y aquí radica esa diferencia. Y es un reconocimiento en el mundo de lo que ocurrió, y una advertencia hacia el mundo, que hay que recordarlo y hay que estudiarlo y hay que saberlo. Pero también en la Declaración de Naciones Unidas del Fórum de Estocolmo de 2005 menciona las otras víctimas. Se mencionan también las otras víctimas, y también hay una advertencia contra la negación de los casos. Es el hecho del reconocimiento y de que es innegable lo que ocurrió. Y diferencia también eso, con la intervención de Yad Vashem, entre culpa y responsabilidad. La culpa que la lleva la generación perpetradora de los nazis y sus colaboradores, frente a la responsabilidad de la Nueva Alemania o de los diversos países hoy en Europa. Bueno, la Alemania y de todos los que tuvieron algo que ver en ese Alemania sentido. y sus colaboradores, que fueron todos. Hay responsabilidad hasta de la gente en otros países, Claro que no que sí. hicieron o que supieron. El mundo entero colaboró. Por eso es importante esta celebración, bueno, conmemoración, porque no es una celebración. Conmemoración. Esta conmemoración, bueno, sí podría ser, es que celebración nada más es fiesta, porque se celebra. Pero esta conmemoración es en todo el mundo, bueno, en casi todo el mundo, el mismo día. Al mismo tiempo, No. casi en todos lados, bueno, no al mismo tiempo, pero o sea, el mismo día, la misma semana, en todos lados del planeta, o en todos, se habla de este genocidio del Holocausto. Es importante para las siguientes generaciones, es valioso, o va a pasar a ser un día más, como hay el día de no sé qué, el día de no sé qué, o va a quedar en el que se esté haciendo, Eso no incluyendo se lo puede Israel. contestar. ¿Entendés? Él no puede saber lo que va a suceder, pero yo pienso que dentro de 300 años, 200 años, pues va a ser un hecho histórico del que se va a estudiar y ojalá se aprenda, porque no siempre se aprende. Eso depende a qué rumbo va el mundo y a la gran Exacto. pregunta si aprendimos la lección. Eso es lo justo que Y te iba a preguntar. aparentemente la respuesta es no. Y aparentemente la respuesta es no, si aprendimos la lección, porque después del Holocausto, ¿cuántos genocidios hubo? Ruanda, Yugoslavia, y si la lista es larguísima. Y hay. Y siguen habiendo, y Siria, y hoy en día la guerra entre Rusia y Ucrania. O sea, ¿aprendimos la lección? Yo creo que no. Una guerra es un genocidio, ahí algo. Porque mencionaste la guerra Ucrania-Rusia. Rusia-Ucrania, como la quieran poner. ¿Es diferente un genocidio a una guerra? No, son, Sí. son dos cosas totalmente Por eso. distintas. Hay un código de guerra, de combate y de lucha que Rusia no lo está respetando porque hay genocidio en estos momentos Perfecto. en Ucrania. Para que quede claro, porque Pero la gente va a decir, una hay cosa es una leyes, guerra. Hay leyes y hay normas en una guerra, ¿ok? Que Rusia no la está cumpliendo. Por lo tanto, en estos momentos y en ciertos lugares, y ya se ha juzgado, dicho sea de paso, hay crímenes de genocidio en estos momentos entre Rusia y de los rusos contra Ucrania. Ahora, y ya para terminar con esto, tú eres educador, mi mamá es educadora, la ley, que el día del Mundial de Recordación o de memoria o en conmemoración de las víctimas del Holocausto, ¿qué tendría que hacerse para que realmente tuviera? O sea, se hacen actividades, algunas las organizan las comunidades judías de los propios países, en la mayor parte de los países o en muchos países el Congreso pase un minuto de silencio y seguimos con las actividades, en otros organizan un evento donde hablan X personas, como en México sucedió con el COPRED, que normalmente hace, y en el Senado también, donde se recuerda a Gilberto Bosques, como, o sea, curiosamente en el Senado es el día en honor a Gilberto Bosques y no nada más por motivo de esto, o sea, el central es Gilberto Bosques, tendría que ser el Holocausto y luego Gilberto si no existiera, o sea, hay toda una cuestión, en cuestión de la educación, hacia la gente, no el mundo judío, porque el mundo judío, como dijiste, tenemos, no una, infinidad de veces que los ponemos, hacia el mundo no judío, ¿cómo tendría que ser para que esto tuviera un efecto? Primero, todo lo que se hace en los parlamentos y en los congresos y en los senados es muy importante. Y en México se hace y no es odio y no ocurre en todo el continente. Por eso Perfecto. México está muy bien parado en ese punto. Pero para mí,
La única arma que tenemos en la educación de la paz y la educación humanística es la educación. O sea, si no se lo hace en los colegios y en las universidades, no va a tomar el impacto que debería tener. Felicitando que se haga lo que se hace en el Senado de México, que es un honor, y cola cabot, chapeau, no es suficiente. Tendría que hacerse en todos los colegios y en todas las universidades. Tendría que dedicarse esta semana al estudio de la paz, al estudio de los derechos humanos, al estudio de la Segunda Guerra Mundial, al estudio del Holocausto y los valores humanos, judíos y universales que se desprenden de la enseñanza del Holocausto. Ahí es donde debería ser el impacto. Bueno, eso es gracias por... Con invitados especiales para el tema. Sí, pero en el país No hay los suficiente gente preparada. maestros. Sí. Exacto. Sí. No los maestros, no es lo mismo. Sí. Pero en todas partes, además, es verdaderamente obligatorio enseñar todo eso en las escuelas, para no volver a caer en lo En mismo. las escuelas no judías. En las escuelas judías se enseñan. Sí, en las escuelas judías se toca. En las escuelas no judías. Bueno, justamente eso es parte de lo que estás haciendo en México. Viniste a la Universidad de Toluca, ¿sí? Va a estar en el Colegio Israelita de México, que digamos, bueno, perdón, en el Olamí, ¿sí? Va a estar en el Olamí, que curiosamente no es un evento nada más para las escuelas judías, es un evento para infinidad de escuelas no judías. Exacto. Entonces, ¿cómo lo ves tú esa parte, Mario? Porque va a estar ahí, va a estar en eso. Vamos a estar en un evento con los pastores que aman y apoyan a Sion, con pastores evangelistas. ¿Qué tienes que transmitir en eso? Bueno, es que cada vez se escoge un tema, cada vez un tema específico y va cambiando de año. Este año México ha escogido el tema, el Colegio de la Mía ha escogido, la Bnei Brit ha escogido el tema del rescate de los judíos de Bulgaria. Que tenemos que entenderlo porque en el contexto que hablamos antes de los colaboradores, hubo 3 excepciones. La primera excepción, bastante conocida, es el tema de Dinamarca. Dinamarca es el único país reconocido como justo de las naciones. Los daneses salvaron a los judíos. A todos. A todos. Frente a la invasión, los pasaron los pesqueros, que es el pueblo danés, y no la élite danesa, en barcos a Suecia, que era neutral, y de esa manera salvaron a toda la comunidad dinamarquesa, y Dinamarca, como Dinamarca, es reconocido como justo de las naciones. Y además, y eso es muy importante, cuando regresaron los judíos, encontraron sus casas Muy bien. idénticas. No les habían ni robado ni tocado, sus plantas estaban vivas. Yo hacia los daneses, mi súper respeto. 100%. Sí. El segundo caso es Albania. Albania es un caso muy poco conocido. Albania, que era un país musulmán, Sí. tenía un código de... ¿De un código de conducta? No, pasa un stop, por cierto.